¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. El sistema de encendido COP, bobina en el enchufe, es lo que se usa en la mayoría de los motores modernos. Hay una bobina individual para cada cilindro que es controlada por el PCM, módulo de control del tren motriz. Elimina la necesidad de cables de bujías al colocar la bobina justo encima de la bujía. 2 cables están dedicados a cada bobina. Uno es una alimentación de batería generalmente desde el centro de distribución de energía. El otro cable es el circuito del controlador de la bobina del PCM. El PCM conecta, desconecta a tierra este circuito para activar o desactivar la bobina. El PCM controla el circuito del controlador de la bobina para detectar fallas. Si se detecta una apertura o un corto en el circuito del controlador para la bobina almohadilla 8, se puede establecer un P0358. Además, dependiendo del vehículo, el PCM también puede apagar el inyector de combustible al cilindro. Síntomas. Los síntomas de un DTCP 0358 pueden incluir iluminación 1000, lámpara indicadora de mal funcionamiento. La falla de encendido del motor puede estar presente o ser intermitente. Causas. Las posibles causas de un código P0358 incluyen cortocircuito a voltaje o tierra en el circuito del controlador COP. Abierto en el circuito del controlador COP. Conexión floja en la bobina o bloqueos de conector rotos. Bobina mala, COP. Módulo de control del tren motriz defectuoso. Soluciones posibles. ¿El motor está fallando actualmente? Si no, el problema es probablemente intermitente. Intente mover el cable en la bobina N. Grado 8 y a lo largo del mazo de cables al PCM. Si manipular el cableado provoca la falla de la superficie, repare el problema del cableado. Compruebe si hay una conexión deficiente en el conector de la bobina. Verifique que el arnés no esté mal encaminado o roce en nada. Repare según sea necesario. Si el motor está fallando actualmente, pare el motor y desconecte el conector del cableado de la bobina almohadilla 8. Luego arranque el motor y verifique si hay una señal del conductor en la bobina almohadilla 8. El uso de un osciloscopio le dará un patrón visual para observar, pero como la mayoría de las personas no tiene acceso a uno, hay una manera más fácil. Use un voltímetro en una escala de Hertz de K y vea si hay una lectura de Hz de entre 5 y 20 más o menos que indica que el controlador está funcionando. Si hay una señal de Hertz, reemplace la bobina de encendido almohadilla 8. Es probable que sea malo. Si no detecta ninguna señal de frecuencia del PCM en el circuito del controlador de la bobina de encendido que indica que el PCM está conectando, desconectando el circuito o no hay un patrón visible en el osciloscopio si tiene uno, deje la bobina desconectada y verifique voltaje de CC en el circuito del controlador en el conector de la bobina de encendido. Si hay algún voltaje significativo en ese cable, entonces hay un cortocircuito en algún lugar. Encuentra el corto y repáralo. Si no hay voltaje en el circuito del controlador, apague el encendido. Desconecte el conector PCM y verifique la continuidad del controlador entre el PCM y la bobina. Si no hay continuidad, repare el circuito abierto o corto a masa en el circuito. Si hay continuidad, entonces verifique la resistencia entre la tierra y el conector de la bobina de encendido. Debería haber una resistencia infinita. Si no lo hay, repare el corto a masa en el circuito del controlador de la bobina. Nota: si el cable de señal del controlador de la bobina de encendido no está abierto o en cortocircuito a voltaje o tierra y no hay señal de disparo a la bobina, sospeche que el controlador de la bobina PCM está defectuoso.
También tenga en cuenta que si el controlador PCM tiene la culpa, puede haber un problema de cableado que causó la falla del PCM. Es una buena idea hacer la verificación anterior después del reemplazo de PCM para verificar que no habrá una falla repetida. Si encuentra que el motor no está fallando, la bobina se está activando correctamente pero el P0358 se reinicia continuamente, existe la posibilidad de que el sistema de monitoreo de la bobina PCM esté defectuoso.